El cielo sobre Kashrat 4 era del color equivocado. Un rojo anaranjado enfermizo que no tenía nada que ver con la estrella del sistema y todo que ver con el complejo del reactor que actualmente estaba derramando radiación a la atmósfera. El sargento Marcus Chen revisó el contador de radiación de sus trajes por 12ª vez en tantos minutos y observó cómo los números subían constantemente hacia niveles que serían problemáticos incluso con el blindaje militar. Toda esta operación se estaba acercando demasiado, pero esa era la naturaleza de las evacuaciones de emergencia. Trabajaste con el tiempo que tenías, no con el tiempo que deseabas tener. Su escuadrón se movía por el distrito comercial de la colonia, buscando civiles que se habían perdido las oleadas de evacuación anteriores. La mayoría de las estructuras ya estaban vacías, sus residentes a salvo a bordo de los transportes o víctimas confirmadas del accidente inicial del reactor, pero los escáneres seguían detectando señales de vida esporádicas. Y hasta que todo eso fuera contabilizado, Marcus y su equipo no se irían. Kashrat 4 había sido una colonia conjunta, humanos y Bari trabajando juntos en el desarrollo agrícola y la investigación. La asociación había sido productiva durante casi 5 años. Una de las historias de éxito de la Tierra Velari de la Alianza. Luego de un evento sísmico nadie había predicho desencadenó una cascada de falla en el reactor de fusión que impulsó el asentamiento. Y de repente, todos tuvieron aproximadamente 8 horas para evacuar antes de que todo se volviera crítico y convirtiera un radio de 100 kilómetros en un cráter radiactivo. Ahora eran 6 horas y 40 minutos en que la cuenta atrás. El informe del Escuadrón Gamma llegó a través de la voz del coronel Reeves. Todos los sectores claro o tomados en cuenta para casi, respondió Marcus, mirando a su equipo de propagación a través de los edificios por delante. Tenemos 2 estructuras más que revisar, luego terminamos. Hazlo rápido, Chen. Los reactores se degradan más rápido de lo proyectado. Tienes unos 90 minutos antes de que ese sector se vuelva inservible, incluso con trajes. Reconocido. Marcus hizo avanzar a su escuadrón, dividiéndolos entre los 2 edificios restantes, un complejo residencial y lo que su mapa indicaba que era una instalación de investigación. El residencial obtuvo prioridad ya que era más probable que tuviera rezagados. Se suponía que las instalaciones de investigación debían haber sido evacuadas hace horas durante la primera ola, cuando todo el personal esencial había sido retirado. Pero Marcus había aprendido hace mucho tiempo que se suponía que debía alinearse y que en realidad no siempre lo estaba. Así que asignó al soldado Kowalski para que hiciera un barrido rápido mientras el resto del escuadrón despejaba el residencial. Kowalski se mudó al edificio de investigación y Marcus centró su atención en coordinar la búsqueda residencial. Fue entonces cuando la voz de Kowalski crepitó en el canal local. Sargento urgente, tengo una señal de vida. Débil, pero presente. Subnivel 2, esquina noreste. Marcus sintió que se le hundía el estómago. Suble significaba que la persona estaba en lo profundo de la estructura y los escáneres mostraban inestabilidad estructural en todo el edificio. La actividad sísmica que había dañado el reactor también había comprometido muchos de los cimientos de la colonia. ¿Estado del edificio? Él preguntó. No es bueno, respondió Kowalski. Estoy leyendo múltiples fracturas por estrés y hay daños por incendio de lo que parecen cortocircuitos eléctricos. Puedo tratar de contactarlos, pero negativo, interrumpió Marcus. Retrocede. Voy a ti. Sargento, no tiene que hacerlo. Es una orden. Kowalski, despeja. Yo me encargaré de la extracción. Marcus ya se estaba moviendo. Su entrenamiento y experiencia hicieron que la decisión fuera automática, a pesar de que una parte más tranquila de su cerebro señalaba que este era exactamente el tipo de riesgo que provocaba la muerte de personas. Pero dejar morir a alguien cuando podría salvarlo no era una opción que su conciencia le permitiera, y había aprendido a confiar en sus instintos sobre qué riesgos valía la pena correr. Llegó al centro de investigación e inmediatamente comprendió la preocupación de Kowalski. El edificio apenas se mantenía unido. Grietas visibles subían por las paredes exteriores. Una esquina se había derrumbado parcialmente y salía humo de varias ventanas. Su analizador estructural de trajes estaba pintando todo de rojo, gritando advertencias sobre fallas inminentes. Marcus ignoró las advertencias y empujó por la entrada. El interior era peor. Las luces de emergencia parpadeaban erráticamente, proyectando todo en sombras poco confiables. Las tejas del techo se habían caído, exponiendo conductos dañados que chispeaban y humeaban. El aire estaba espeso con partículas que su traje filtraba, pero que se habrían ahogado sin protección. Y en algún lugar debajo, alguien estaba atrapado. Encontró el hueco de la escalera por debajo del nivel 2 y descendió con cuidado, probando cada escalón antes de comprometer su peso. El daño empeoró a medida que se profundizaba. Lo que sea que haya sucedido aquí, los niveles inferiores se llevaron la peor parte. En el subnivel 2, su escáner lo guió hacia el noreste a través de pasillos que parecían haber sido sacudidos por una mano gigante.
Y luego la encontró, una mujer Velari atrapada debajo de una sección del techo derrumbado en lo que probablemente había sido un laboratorio. Estaba inconsciente o cerca de ella, su respiración era superficial y le costaba trabajo. Vestía túnicas que sugerían a alguien importante, erudito o noble, posiblemente ambos, con intrincados bordados que marcaban su afiliación a la casa de maneras que el limitado conocimiento de Marcus sobre la cultura Velari no podía interpretar completamente. No necesitaba interpretar. Él solo necesitaba sacarla. La sección del techo que sujetaba su pierna era sustancial. Varios cientos de kilos de material compuesto y soporte estructural. El aumento de fuerza de su traje podría soportar el peso, pero tendría que posicionarse con cuidado para evitar provocar un mayor colapso. Marcus se preparó, agarró los escombros y se levantó. Sus trajes servos se enrollan con la tensión y en algún lugar arriba, algo crujió siniestramente. Se elevó más alto, creando el espacio justo. Los ojos de la mujer se abrieron aleteando, violeta, el distintivo color Velari, y se enfocaron en él con dificultad. Murmuró algo en su propio idioma. Palabras que Marcus no entendió. Él la soltó tan suavemente como la urgencia lo permitió. Su pierna resultó herida, pero no catastróficamente. Ella sobreviviría si él pudiera sacarla. El edificio, sin embargo, tenía otros planes. En el momento en que la levantó en sus brazos, la estructura a su alrededor gimió. Llovía polvo y escombros del techo. Las alarmas de proximidad de sus trajes comenzaron a gritar. Tenían segundos. Quizás Marcus corrió. La mujer Velari era más liviana de lo que hubiera sido un humano de tamaño equivalente, pero seguía siendo un peso muerto en sus brazos, con la cabeza apoyada en su hombro mientras corría por los pasillos que se derrumbaban activamente a su alrededor. Una viga de soporte cayó donde había estado parado segundos antes. El fuego brotó de los conductos dañados, sus escudos de trajes absorbían el calor que los habría incinerado a ambos. El edificio se estaba viniendo abajo y Marcus llevó su traje al límite. Servos gritando, sus propios músculos ardiendo con el esfuerzo de controlar su impulso a través del caos. La mujer en sus brazos se agitó, sus ojos se abrieron de nuevo. Ella lo miró, pareció reconocer que él la cargaba, que estaba tratando de salvarla. Volvió a hablar en su idioma, con la mano levantada para tocar la placa frontal de su casco con sorprendente gentileza dadas las circunstancias. Luego volvió a cerrar los ojos y Marcus no tuvo tiempo de preguntarse qué había dicho porque el hueco de la escalera de adelante se estaba derrumbando y tenía que encontrar otra ruta. Alteró el rumbo, estrellándose por un pasillo lateral que, según su mapa, conduciría a una salida de emergencia. El techo detrás de ellos cedió por completo, y Marcus sintió que la onda expansiva del colapso lo impulsaba. Hacia adelante. Tropezó, casi se cae, mantuvo los pies a través de un impulso desesperado y atravesó la salida de emergencia segundos antes de que toda la estructura colapsara. Despejó la huella del edificio, corrió otros 50 metros antes de que sus piernas cedieran y colapsara de rodillas. Aún sosteniendo a la mujer Velari, sus sistemas de traje se alineaban en rojo en todos los ámbitos. Los médicos ya estaban corriendo hacia él. Su escuadrón debió llamarlos en el momento en que lo vieron emerger. Sacaron a la mujer de sus brazos con eficiencia profesional, revisando sus signos vitales, la estabilización de su transporte. Como se cargan ella en un gurney, ella abrió los ojos una vez más. Ella miró directamente a él, con su mano llegar. Ella dijo algo en su idioma, más claramente este tiempo, y no era el peso de las palabras, aunque Marcus no podía entender. Luego, los médicos la llevaron a los transportes de evacuación, y Marcus quedó arrodillado en la tierra, viendo cómo las instalaciones de investigación se incendiaban y colapsaban por completo. Kowalski apareció a su codo. «Señor, ¿está herido?». Marcus negó con la cabeza, aunque todo le dolía y su demanda informaba sobre 15 fallas diferentes del sistema que necesitarían reparación. «No, solo cansado». «Eso fue una locura, señor», dijo Kowalski, y había asombro en su voz. «Acabas de sacar a alguien de un edificio que se estaba cayendo activamente. Eso aparece en el informe posterior a la acción como la cosa más metálica que he presenciado». Marcus se puso de pie lentamente, protestando con las piernas. «Aparece en el informe como un riesgo innecesario en el que tuvimos suerte. No intentes replicarlo». Comprobó el estado de su escuadrón. Todos se dieron cuenta. Sin lesiones. Todos los civiles en su sector fueron evacuados o confirmados fallecidos. Su trabajo estaba hecho. Coronella voz de Reeves crujió sobre la comunicación. «Escuadrón Gamma, estás autorizado a retroceder al punto de evacuación. Tienes 40 minutos para llegar allí antes de que levantemos». «Reconocido». Marcus saludó a su escuadrón hacia la zona de evacuación, echando una última mirada al centro de investigación en llamas. Alguien importante había estado allí, alguien que no había evacuado con personal esencial que se había quedado atrás o se había quedado por razones que desconocía. Pero ahora estaba a salvo en un transporte que se dirigía a las naves médicas en órbita.
Su trabajo estaba hecho. No tenía idea de que al salvar su vida, simplemente inició un ritual que no sabía que existía, vinculándose a ella a través de tradiciones que precedían a los vuelos espaciales humanos por milenios. No tenía idea de que las palabras que ella había pronunciado, palabras que él no podía entender, habían sido reconocimientos formales de un vínculo que ahora, por diversas leyes y costumbres, era tan real y vinculante como cualquier contrato. Solo pensó que había salvado a otro civil. Pasarían 3 días antes de que supiera cuán equivocada era esa suposición. El informe después de la evacuación de Keshrat 4 fue misericordiosamente breve. La operación había sido un éxito. El 98% de la población de la colonia fue evacuada con bajas limitadas a aquellos que murieron en el accidente inicial del reactor antes de que pudiera comenzar la evacuación. El rescate de Marcus de la mujer Belari atrapada se señaló en su expediente como un ejemplo de iniciativa y valentía. Aunque el Coronel Reeves también había notado en privado que encontrarse con edificios que colapsaban activamente era el tipo de iniciativa que hacía que mataran a la gente y tal vez debería ser más selectivo con sus actos heroicos, Marcus había aceptado las críticas con el entendimiento de que probablemente volvería a hacer lo mismo si se enfrentaba a circunstancias similares. Reeves había suspirado por la forma en que comandaban oficiales en todas partes que conocían a sus subordinados lo suficientemente bien como para saber cuándo se ignorarían los consejos. 3 días después de la evacuación, Marcus se sorprendió al recibir una citación formal para asistir a una ceremonia con el liderazgo de Belari. El mensaje era vago sobre el propósito, mencionando solo que se refería al rescate que realizó y que la asistencia era obligatoria y se consideraba un asunto de importancia diplomática. Marcus asumió que era una ceremonia de agradecimiento. Los Belari se tomaron en serio el reconocimiento formal, y salvar la vida de alguien aparentemente importante probablemente justificaba el reconocimiento oficial. Se puso su uniforme de gala, se aseguró de que sus insignias estuvieran colocadas correctamente y se presentó a la hora señalada en una sala de conferencias que se había preparado para la ocasión. La sala estaba llena de funcionarios humanos y Belari, lo que debería haber sido su primer indicio de que se trataba de algo más que un simple agradecimiento. El coronel Reeves estaba allí junto con varios otros oficiales humanos. El contingente Belari incluía lo que parecían nobles de alto rango y miembros del consejo, todos vestidos con túnicas formales que marcaban su estatus. Y en el centro de todos ellos estaba la mujer que había rescatado. Ella se veía dramáticamente diferente de lo que tenía cuando él la había sacado de debajo de ese techo derrumbado. Sus ojos violetas estaban claros y enfocados ahora, su porte majestuoso. Vestía elaboradas túnicas ceremoniales en azul profundo y plateado, bordadas con patrones que el limitado conocimiento cultural de Marcus sugería que indicaban un alto rango. Sus largas orejas puntiagudas estaban adornadas con intrincados puños plateados, y su cabello oscuro estaba arreglado con un estilo complejo que probablemente tenía un significado cultural que él no entendía. Ella era, se dio cuenta, con creciente aprensión, alguien muy importante, y ella lo miraba con una intensidad que hacía que quisiera revisar su uniforme en busca de manchas. La mujer dio un paso al frente cuando Marcus entró, y todos los demás en la habitación parecían estar esperando algo. Hablaba con un estándar universal, su acento musical, pero sus palabras eran perfectamente claras. Sargento Marcus Chan, me llevaste, humano. Ahora termina lo que empezaste. El silencio que siguió fue profundo. El cerebro de Marcus intentó procesar lo que sonaba como una proposición muy avanzada de un noble alienígena frente a una sala llena de testigos y fracasó por completo. Abrió la boca, la cerró y volvió a intentarlo. Lo siento, señora. No lo entiendo. Estoy feliz de ayudarte con lo que necesites, pero no estoy seguro de lo que estás pidiendo. La expresión de la mujer sugería que le faltaba algo fundamental, pero también había paciencia en sus ojos. Lo intentó de nuevo. Durante la evacuación de Keshrat 4, me llevaste a salvo de un peligro mortal. Tú iniciaste el Kabar, el vínculo sagrado de mi pueblo. La tradición requiere completar el ritual a través de una ceremonia formal y un juramento. Te estoy pidiendo que termines lo que empezaste. Marcus miró alrededor de la habitación en busca de ayuda. Los funcionarios Belari parecían expectantes. Los oficiales humanos parecían confundidos en diversos grados. La coronel Reeves parecía que estaba tratando de no suspirar. Señora, Marcus lo intentó con cuidado. Me disculpo, pero no sé qué es el Ketabar. Solo estaba haciendo mi trabajo. Cuando te encontré atrapada, te extraje porque dejarte habría significado tu muerte. No sabía que estaba iniciando ningún ritual. La expresión de la mujer cambió ligeramente y Marcus pensó que se había sorprendido allí. Entonces algo que podría haber sido comprensión. No lo sabías, dijo ella. Por supuesto, eres humano. Tu gente no tiene esas tradiciones. Miró a los oficiales Belari detrás de ella, y algo pasó entre ellos, comunicación que Marcus no pudo interpretar. Luego se volvió hacia él, su porte se volvió más formal, más instructivo. Permítanme explicarles.
Soy Lady Calanathan del Consejo Velaryi, hija de la casa Nether, erudita en xenobiología, heredera de uno de los linajes más antiguos de nuestra civilización. Cuando me sacaste del peligro, arriesgando tu propia vida por la mía, aunque era un extraño, promulgaste la primera parte de un antiguo ritual, el Kabar, el vínculo de la salvación. Es sagrado para mi gente, más antiguo que nuestra. Expansión a las estrellas. Ella se acercó y Marcus luchó contra las ganas de dar un paso atrás. En nuestra tradición, cuando un guerrero lleva a otro a través del fuego y la muerte, a través de un peligro mortal hacia la seguridad, se crea un vínculo entre ellos. La persona salvada es considerada tomada por su salvador, no como posesión, sino como deber sagrado. El salvador se convierte en el protector elegido y el salvado se convierte en el protegido. El vínculo requiere completarse mediante ceremonia, mediante juramentos pronunciados ante testigos. Marcus trató de entender esto. Entonces, debido a que te saqué de ese edificio, accidentalmente inicié un matrimonio ritual. La expresión de Kale sugirió que esto era cercano pero no del todo exacto. No el matrimonio como lo entienden los humanos, aunque hay similitudes. El Ketar es un vínculo de deber, honor y protección mutua. Puede incluir lo que llamarías matrimonio, pero eso no es obligatorio. Lo que se requiere es el reconocimiento, la formalización, la culminación de lo comenzado. Cuando me levantaste, cuando me llevaste a través del colapso, cuando pronuncié las palabras de reconocimiento ante los testigos, los médicos que me tomaron de tus brazos, se creó el vínculo. Existe ahora, ya sea que supieras lo que estabas haciendo o no. La única pregunta es si lo honrarás. Marcus sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esto fue absurdo. Había salvado la vida de alguien. Eso era parte de su trabajo, parte de la decencia humana básica. ¿Cómo podría eso vincularlo a un noble extranjero a través de tradiciones que ni siquiera sabía que existían? No sabía que repetía, y sonaba débil, incluso para sus propios oídos. No estaba tratando de iniciar nada. Solo intentaba salvarte la vida. Ella inclinó la cabeza. Yo entiendo. Y sin embargo, el vínculo existe. Nuestras leyes y costumbres lo reconocen independientemente de la intención. Usted me llevó, Sargento Chen. Ahora debes terminar lo que empezaste. El coronel Reeves dio un paso al frente decidiendo claramente que esta intervención humana era necesaria. Lady Netarin, con todo respeto, el sargento Chen no conocía sus costumbres. Seguramente el inicio accidental de un ritual puede resolverse sin necesidad de completarlo. Kale se volvió hacia Reeves y su expresión fue diplomática pero firme. Coronel, ¿excusaría la ley humana a alguien de un contrato porque no leyó sus términos? ¿Rechazarían sus fuerzas armadas un juramento porque la persona no entendió lo que estaba jurando? La intención importa menos que la acción en nuestras dos culturas. El sargento actuó. El vínculo fue creado. Es real. Reeves frunció el ceño. Pero exigir la finalización cuando una de las partes ignoraba la existencia de los rituales parece tradición. Kale interrumpió amablemente. Y la tradición es lo que mantiene unida a mi gente a lo largo de siglos y siglos. No lo dejamos de lado por conveniencia. Volvió a mirar a Marcus. No estoy pidiendo algo irrazonable, sargento. Te pido que honres un vínculo que creaste, incluso sin saberlo, para reconocer lo que existe entre nosotros y formalizarlo adecuadamente. Marcus sintió que se estaba ahogando. ¿Qué significa eso realmente? ¿A qué estaría de acuerdo? Kale explicó con la paciencia de una maestra. La ceremonia de finalización requiere que hagas un juramento reconociendo el vínculo, jurando protegerme y honrarme como tu elegido. Correspondería con mis propios juramentos de estar con usted para valorar su consejo de compartir tanto el honor como la carga. El vínculo sería reconocido por la ley Velaryi y también nuestra alianza por las autoridades humanas. Es formal, vinculante y permanente. Entonces es matrimonio, dijo Marcus rotundamente. En función sin nombre. Kale estuvo de acuerdo. Aunque sin los requisitos de romance o intimidad física que los humanos asocian con el matrimonio, es un vínculo de deber y honor. Lo que hagas de él más allá de eso es tu elección. Marcus volvió a mirar alrededor de la habitación. Esto es una locura. Toda esta situación es completamente loca. Nadie estaba en desacuerdo con él, lo que de alguna manera empeoró las cosas. Un funcionario Velaryi dio un paso al frente, anciano, vestido con túnicas aún más elaboradas que las de Kale, y habló con acento estándar universal. Sargento Chen, soy el anciano del Consejo Turing. Entiendo su confusión y su renuencia, pero considere el contexto más amplio. Las relaciones humanas Vari se encuentran en un punto delicado. Hay facciones en nuestros dos gobiernos que cuestionan el valor de nuestra alianza. Pero también hay profecías, textos antiguos que hablan de lazos entre nuestros pueblos, de uniones que determinarían nuestro futuro colectivo. Marcus sintió que una nueva capa de complicaciones se asentaba en esta situación ya imposible. Profecías. Turing asintió.
Escrito hace milenios, hablando de los lazos entre Valari y Starwalkers que vinieron de la cuna. Una clara referencia a la humanidad. Aunque la profecía es anterior al vuelo espacial de su especie por miles de años, su iniciación accidental del Tabar con Lady Nathoren, un miembro de alto rango de nuestro consejo, podría verse como el cumplimiento de esas profecías, o podría descartarse como una coincidencia. Pero de cualquier manera, tiene implicaciones políticas. Estás diciendo que debería completar este ritual por razones políticas, dijo Marcus. Y no podía apartar el borde de su voz. Estoy diciendo que deberías considerar todos los factores, respondió Thorin. Incluir ese rechazo sería visto por muchos Velaryon como un rechazo de nuestras tradiciones, nuestras leyes y potencialmente nuestra alianza. Completar el ritual demostraría respeto, crearía un símbolo visible de la cooperación humana Valari y honraría a Lady Nathorin, quien es inocente en esto a pesar de estar tan atada por la situación como usted. Marcus miró a Cale y ¿qué quieres? Tú eres el que realmente se ve afectado por esto además de mí. ¿Cuál es tu posición? Cale lo miró a los ojos y por primera vez vio que algo se agrietaba en su perfecta compostura. Honestidad en lugar de diplomacia. No elegí esto más que usted, Sargento Chen. Soy erudita y guerrera, hija de una de nuestras casas más prestigiosas, y ahora estoy ligada por tradición a un soldado humano que no conozco, cuya cultura apenas entiendo. Es incómodo. Es complicado. Interrumpe los planes que había hecho para mi vida. Ella enderezó su porte orgullosa a pesar de la admisión. Pero yo soy Velaryon. Honro mis tradiciones incluso cuando son inconvenientes. El vínculo existe, lo quisiera o no. Cumpliré con mis deberes bajo el Kabar independientemente de mis sentimientos personales. La pregunta es si tú harás lo mismo. Había desafío en sus palabras, pero también algo más. Respeto. Tal vez ella estaba atrapada por esta situación tanto como él, pero estaba dispuesta a cumplir con sus obligaciones a pesar de eso. Marcus había sido criado para valorar la integridad, para hacer lo correcto incluso cuando era difícil. Y rechazar este vínculo porque era inconveniente, dejar a Cale atada por tradiciones que había desencadenado accidentalmente mientras se alejaba sin consecuencias, se sintió fundamentalmente mal. Él respiró hondo. Bien, dime qué requiere la ceremonia. El alivio parpadeó en el rostro de Cale, controlado rápidamente. La ceremonia es sencilla. Haces un juramento reconociendo el vínculo y aceptando tu papel como mi protector elegido. Hablo los juramentos correspondientes. Testigos de nuestros dos pueblos observan. El vínculo está formalizado, reconocido por la ley y la costumbre. ¿Eso es? Preguntó Marcus. Eso es. Cale confirmó. Lo que hagamos del vínculo después de la ceremonia es que lo determinemos juntos. Pero los requisitos formales son simples. Marcus miró al coronel Reeves. Ella le asintió levemente, le dio permiso o tal vez solo reconoció que esa era su decisión. Muy bien, él dijo, hagamos esto. Si estoy obligado a este vínculo de todos modos, bien podría hacerlo oficial. La ceremonia se organizó de inmediato, como si todos hubieran estado preparados para este resultado. Marcus se paró ante testigos reunidos de ambas especies, oficiales militares humanos, miembros del Consejo Velaryon, todos formales y solemnes. Cale se paró frente a él y un sacerdote Velaryon comenzó a pronunciar palabras. En su idioma que Marcus no entendía, pero que claramente tenían un peso ceremonial. Entonces fue su turno. El sacerdote proporcionó palabras en estándar universal, y Marcus las repitió, sintiendo extraños juramentos que apenas comprendía a una mujer que había conocido en las peores circunstancias posibles. Reconozco el vínculo creado a través de la salvación. Acepto el deber de protector elegido. Juro honrar y defender a Lady Kaanathen, valorar sus consejos, apoyarla en la adversidad. Esto lo juro ante testigos, comprometiéndome con palabras e intenciones. Cale pronunció sus juramentos correspondientes primero en su propio idioma, luego los repitió en el estándar universal para los testigos humanos. Reconozco el vínculo creado a través de la salvación. Acepto el deber del protegido y compañero. Juro honrar y apoyar al sargento Marcus Chen, ofrecerle mi lealtad, apoyarlo en la adversidad. Esto lo juro ante testigos, comprometiéndome con palabras e intenciones. El sacerdote pronunció las últimas palabras, y de repente se hizo. Marcus estaba formalmente vinculado a Lady Kaanathen a través de un ritual que aún no entendía completamente. Comprometido con los juramentos que había hecho con las mejores intenciones a pesar de no tener idea de lo que significarían en la práctica. Los testigos aplaudieron formalmente y Cale dio un paso al frente. Ella extendió su mano no para un apretón de manos humano, sino con la palma hacia adelante en un gesto Velaryon. Marcus reconoció como reconocimiento entre iguales. Él reflejó el gesto y los arreglos prácticos. Marcus asintió. Probablemente sea una buena idea. Cuando salieron del salón de ceremonias, Marcus captó la expresión del coronel Reeves.
Ella parecía preocupada, comprensiva y tal vez un poco impresionada de que él hubiera aceptado esta locura. Marcus sintió todas esas cosas él mismo. Había venido a esa ceremonia esperando un agradecimiento y un elogio. Se iba atado formalmente a un noble extranjero a través de antiguas tradiciones sin tener idea de lo que vendría después. Pero Cale tenía razón en una cosa. El vínculo existía ahora, hecho realidad a través de ceremonias y testigos. Juan Marquez nunca se había alejado de un compromiso una vez hecho, incluso los compromisos en los que se había topado accidentalmente. Resolverían esto juntos. No tenían muchas opciones. Los cuartos asignados a Marquez y Cale eran técnicamente compartidos, lo que Marquez supo la misma noche de la ceremonia cuando fue dirigido a una sección residencial del complejo diplomático que nunca antes había visitado. La suite era grande para los estándares militares. 2 áreas separadas para dormir conectadas por una sala de estar común con comodidades que sugerían que esto estaba destinado a dignatarios visitantes en lugar de sargentos. La tradición Velaryi requiere parejas unidas para cohabitar. El administrador explicó, mostrando a Marquez por el espacio. Los cuartos se han adaptado para adaptarse a las preferencias tanto humanas como ambientales variadas. Las pertenencias de Lady Nathoren ya han sido transferidas aquí. Marquez se paró en medio del área común tratando de procesar que ahora se esperaba que viviera con un noble alienígena que había conocido hace 3 días. Esto es extenso. Estás vinculado a un miembro de alto rango del Consejo Velaryi, respondió el administrador. Los cuartos apropiados son necesarios. Sus efectos personales serán transferidos dentro de 1 hora. Si necesita algo, la consola en la sala principal puede solicitar asistencia. El administrador se fue, y Marquez estaba solo en cuartos que eran más grandes que cualquier espacio habitable que hubiera ocupado en sus 12 años de servicio militar. Un momento después, la puerta se abrió de nuevo y Cale entró portando lo que parecían almohadillas de datos y artículos personales. Ella hizo una pausa cuando lo vio, y por un momento, solo se miraron el uno al otro. 2 personas unidas por la tradición, que ahora comparten espacio vital, ambas muy incómodas con la situación. Esto es incómodo, dijo Marquez, porque alguien necesitaba reconocerlo profundamente. Cale estuvo de acuerdo. Dejó sus artículos y miró alrededor del espacio con una expresión que Marquez estaba aprendiendo a reconocer como su versión de incomodidad. Solicité dormitorios separados. La tradición requiere convivencia, pero no obliga. Ella hizo un gesto vago y Marquez entendió. No, por supuesto que no. Habitaciones separadas es perfecto. Apenas nos conocemos. Todo esto es extraño, terminó Cale. Sí, pero también es vinculante y reconocido por nuestros 2 gobiernos, por lo que debemos determinar cómo navegarlo. Marquez asintió hacia la zona de asientos. ¿Quieres sentarte y resolver esto? Cale consideró, luego se acomodó con gracia en una silla diseñada para proporciones Velaryi. Marcus se sentó frente a ella, del tamaño de un humano, y se miraron con cansancio. Entonces Marcus comenzó, Gaunt gobierna. Estamos unidos, pero eso no significa que no podamos hacer esto soportable. ¿Qué necesitas para que esta situación funcione? Cale se quedó callada por un momento, pensando claramente. Privacidad, dijo finalmente. Entiendo que debemos compartir este espacio, pero necesito áreas que sean solo mías. Mi trabajo es sensible y valoro el tiempo para la reflexión sin observación. Completamente razonable, Marquez estuvo de acuerdo. Lo mismo aquí. El trabajo sigue siendo trabajo. Lo personal sigue siendo personal a menos que decidamos compartirlo. ¿Qué más? La honestidad, la niña dijo, no deseo realizar para usted como debo hacerlo para que el consejo y el tribunal. Si estamos obligados, prefiero genuina interacción diplomática pretensión. Marcus sonrió ligeramente. ¿Qué puedo hacer? De todos modos, no soy bueno fingiendo. Es una de las razones por las que trabajan en la ingeniería, en lugar de la diplomacia. Cale expresión cambió, y Marquez pensó que ese podría ser de diversiones. No parece alguien que terminó en esta situación a través de una cuidadosa planificación. Literalmente, me encontré con un edificio colapsado sin pensarlo, Marquez señaló. Una planificación cuidadosa no es mi fortaleza. La situación sugeriría lo contrario, observó Cale. Sin embargo, sobreviviste y me salvaste la vida en el proceso. Quizás haya sabiduría en tu impulsividad. O tal vez solo suerte. La suerte favorece a los preparados. Cale dijo, es un dicho entre mi gente. Establecieron más reglas básicas. No se requerían comidas compartidas, pero podían suceder si ambos sentían ganas de compañía. Las áreas comunes eran territorio neutral donde ninguno tenía prioridad. La comunicación sobre los horarios ayudaría a evitar encuentros incómodos. Y críticamente, ninguno tenía la obligación de explicar las implicaciones más íntimas del vínculo a partes curiosas. Ese es asunto nuestro, no de nadie más, dijo Marquez con firmeza. De acuerdo, respondió Cale.
Ella se quedó callada por un momento, luego agregó la ceremonia de hoy. ¿Entendiste lo que estabas jurando? Honestamente, no del todo. Entendí que me estaba comprometiendo a protegerte y honrar el vínculo. Los detalles de lo que eso significa en la cultura Velaryi, todavía estoy aprendiendo. Kane asintió lentamente. En mi cultura, el Ketar es sagrado. El protector elegido jura defender a los protegidos, valorar su consejo, enfrentarse a las amenazas tanto físicas como políticas. El protegido jura lealtad, apoyo y asociación. El vínculo está destinado a ser inquebrantable, más fuerte que los lazos de sangre, más fuerte que las alianzas políticas. Ella se encontró con sus ojos. Lo que juró hoy, Sargento Chen, fue significativo para los estándares Velaryi. Te vinculaste a mí de maneras que tienen peso legal y expectativas sociales. Quiero que entiendas eso completamente. Marcus procesó esto. Y tú te uniste a mí de la misma manera. Aunque soy un soldado humano, no sabes cuál cultura es completamente diferente a la tuya. Sí, dijo Kale simplemente, porque el vínculo existió desde el momento en que me llevaste a un lugar seguro. La ceremonia simplemente formalizó lo que ya era. Eso es mucho. Marcus admitió que sí, Kale estuvo de acuerdo. Pero hemos asumido el compromiso. Ahora debemos descubrir lo que significa en la práctica. Las primeras semanas fueron incómodas para todos los involucrados. Marcus volvió a sus deberes. Como ingeniero de combate, aunque sus asignaciones cambiaron sutilmente para incluir más trabajo de enlace con las fuerzas Velaryi. Kale reanudó su investigación sobre xenobiología y genética humana, aunque ahora asistía a funciones diplomáticas como representante del Consejo Velaryi con Marcus obligado a acompañarla. Existían en el mismo espacio sin saber muy bien cómo interactuar. Las comidas se tomaron por separado. Las conversaciones fueron educadas pero cuidadosas. Se rodeaban como extraños forzados a la intimidad, que era exactamente lo que eran. La primera conexión real se produjo 3 semanas después de su vínculo durante un incidente diplomático que amenazó con convertirse en violencia. Una patrulla humana y una guardia de honor Velaryi se habían enfrentado por lo que los humanos veían como posturas agresivas y los Velaryi veían como protocolos de seguridad apropiados. Ambos bandos estaban atrincherados. Ambos se sintieron irrespetados y la situación se estaba deteriorando rápidamente cuando Marcus y Kale fueron llamados a mediar. Primero se reunieron con ambas partes por separado. Marcus habló con la patrulla humana, entendiendo su perspectiva. Se habían sentido amenazados por los soldados Velaryi que los habían rodeado sin explicación y habían respondido tal como habían sido entrenados para responder a posibles amenazas. Kale habló con los guardias Velaryi y se enteró de que habían visto a los humanos acercarse a un área restringida y se habían movido para interceptar de acuerdo con los protocolos que requerían una demostración de fuerza para disuadir la entrada ilegal. Luego Marcus y Kale compararon notas en privado y algo hizo clic. Los humanos no sabían que estaba restringido. Marcus explicó que la señalización está solo en Velaryi. Pensaron que solo estaban de paso y los guardias Velaryi están siguiendo protocolos que tienen sentido en su contexto. Kale agregó, acercarse a áreas restringidas sin permiso es una ofensa grave en nuestra cultura. La demostración de fuerza tenía la intención de ser una advertencia, no una amenaza. Entonces, es un fallo de comunicación. Marcus dijo, ambas partes siguen sus propios protocolos sin comprender el contexto de los demás. Necesitamos una mejor señalización y una comunicación más clara sobre las áreas restringidas. También necesitamos capacitar tanto a las fuerzas humanas como a las Velaryi en los protocolos de seguridad de los demás. Kale agregó, lo que los humanos ven como amenazante, lo vemos como un procedimiento estándar. Lo que nosotros vemos como falta de respeto, tú lo ves como interacción normal. Presentaron una propuesta conjunta de aclaración inmediata de áreas restringidas con señalización multilingüe, sesiones de capacitación programadas para el personal humano y Velaryi sobre los protocolos de seguridad de los demás y reuniones periódicas de enlace para evitar malentendidos similares. Ambas partes aceptaron la crisis desescalada y Marcus y Kale se encontraron siendo elogiados por su mediación efectiva. Caminando de regreso a sus aposentos después, Kale habló en voz baja. Trabajamos bien juntos cuando combinamos perspectivas en lugar de tratarlas como opuestas. Marcus asintió. Tu conocimiento cultural con mi enfoque práctico. ¿Es efectivo? Lo es. Kale estuvo de acuerdo. Quizás este vínculo resulte más útil de lo que cualquiera de nosotros anticipó. Siguieron más asignaciones. Se convirtieron en el equipo al que acudir para los malentendidos humanos de Velaryi. Sus diferentes perspectivas complementan en lugar de entrar en conflicto. Y poco a poco, a través del trabajo compartido, comenzaron a conocerse. Marcus se enteró de que la compostura formal de Kale golpeó un agudo sentido del humor que surgió cuando se sintió lo suficientemente segura como para mostrarlo. Ella le contó sobre su investigación en genética cruzada de especies, sus teorías sobre cómo diferentes caminos evolutivos aún podrían producir bioquímicas compatibles.
Admitió que elegir la beca por encima del mando militar había decepcionado a su familia, pero que de todos modos persiguió su pasión porque vivir las expectativas de otra persona era peor que enfrentar su decepción. Cale se enteró de que el enfoque práctico de ingeniería de Marcus enmascaraba una mente filosófica que pensaba profundamente en el propósito, el significado y por qué había elegido una vida de servicio. Él le contó sobre crecer en la tierra, sobre la belleza de las montañas y los océanos, sobre elegir el ejército como una forma de ver la galaxia, pero descubrió que lo que más importaba era ayudar a las personas directamente en lugar de observar desde la distancia. Comenzaron a comer juntos, no porque la tradición lo requiriera, sino porque realmente disfrutaron de la conversación. Marcus introdujo a Cale en la cocina de la tierra. Le pareció que la mayor parte era demasiado sosa, pero desarrolló un sorprendente amor por la comida picante. Cale compartió traducciones de poesía Velari que Marcus encontró hermosas incluso si no comprendía completamente todos los matices culturales. Una noche, aproximadamente 2 meses después de su enlace, estaban sentados en el área común después de un día particularmente largo. Cale estaba leyendo un libro físico, papel real, un lujo, y Marcus estaba trabajando en un proyecto de ingeniería personal. El silencio fue cómodo en lugar de incómodo, del tipo que existe entre personas que no necesitan llenar cada momento de conversación. Cale se sentó en su libro y lo miró. ¿Puedo preguntarte algo personal? Claro, respondió Marcus, dejando de lado su trabajo. ¿Te molesta esto? Al estar atado a mí por tradición más que por elección, Marcus lo pensó honestamente. Al principio, tal vez. Toda la situación se sintió como si mi agencia hubiera sido eliminada, como si me hubiera topado con algo que no podía controlar. Pero ya no. ¿Por qué no? Porque he llegado a conocerte. Marcus dijo, eres brillante, dedicado y me desafías a pensar de manera diferente sobre casi todo. Valoras el honor sin ser rígido y estás dispuesto a adaptarte cuando la adaptación tiene sentido. No elegí este vínculo inicialmente, pero elijo honrarlo ahora. No por obligación, sino porque realmente te respeto. Cale se quedó callada por un momento, su expresión era difícil de leer. Me criaron para valorar la tradición por encima de las preferencias personales, para cumplir con mi deber independientemente de cómo me sintiera al respecto. Pero en algún momento de estas semanas, este vínculo dejó de ser solo un deber. Me ves como algo más que mis títulos o mi linaje familiar. Discutes conmigo cuando no estás de acuerdo. Te ríes de mis observaciones. Me tratas como una persona en lugar de un símbolo. Ella se encontró con sus ojos. Eso es raro en mi mundo, Sargento Chen. La mayoría de la gente ve a Lady Natherine, hija de House Natherine, miembro del consejo y académica. Vi a Scala y encuentro que valoro eso más de lo que esperaba. Algo cambió entre ellos en esa conversación. No al romance, todavía no, sino a la amistad genuina basada en el respeto mutuo y el creciente afecto. Se convirtieron en socios en el verdadero sentido de la palabra. Trabajar juntos en las tareas, compartir comidas y conversaciones con regularidad, aprender los idiomas y las culturas de los demás con interés real en lugar de solo una necesidad diplomática. Marcus comenzó a enseñar historia de la tierra y filosofía humana a Cale. Cale enseñó a Marcus Valore formas de combate y técnicas de meditación. Debatieron sobre ética y política y la naturaleza de la conciencia entre especies. Y gradualmente, sin darse cuenta de cuándo sucedió, dejaron de ser extraños unidos por accidente y se convirtieron en personas que eligieron estar en la vida del otro. 2 meses se convirtieron en 4, 4 en 6, y Marcus se dio cuenta con cierta sorpresa de que volver a casa a sus habitaciones compartidas, sabiendo que Cale estaría allí para hablar sobre su día, se había convertido en una de las mejores partes de su rutina. El vínculo que había comenzado como un accidente se estaba convirtiendo en algo real, construido no en un ritual, sino en una conexión genuina. Pase lo que pase después, lo enfrentarían juntos. No porque la tradición lo exigiera, sino porque se eligieron día a día a través del respeto y la creciente confianza. Y que Marcus estuviera aprendiendo marcó la diferencia. 6 meses después de que Marcus sacara a Cale de ese edificio que se derrumbaba, un descubrimiento lo cambió todo. Un equipo arqueológico que trabajaba en las antiguas ruinas de Dorit-Ram, el mundo natal de la especie, descubrió un archivo sellado que había estado cerrado durante más de 3.000 años. El archivo contenía profecías escritas por los Aterials, antiguos videntes Valari, cuyas predicciones habían guiado su civilización a lo largo de sus siglos formativos. La mayoría de las profecías eran curiosidades históricas, predicciones de eventos que ya habían sucedido o lo suficientemente vagas como para ser interpretadas como cualquier cosa. Pero una sección era diferente. Hablaba específicamente de los lazos entre Velari y los caminantes estelares que venían de la cuna, cuya sangre llevaba la adaptabilidad de su mundo. La profecía describe dichos bonos como crucial para evitar una catastrófica de convergencia, un futuro donde incompatibles especies condujo a cada uno de los otros a la extinción por la incomprensión y el miedo.
El texto propone que los sindicatos entre Velari y estas estrellas caminantes sería crear puentes de entendimiento de que la combinación de Velari, la tradición y la innovación se iba a producir soluciones de ninguno de los dos podría lograr por sí solo. Y mencionó específicamente el Kabar, el vínculo de la salvación, como un camino por el cual se formarían tales uniones. La profecía anterior a un vuelo espacial humano por miles de años. Se precedió a la humanidad es la historia escrita, pero describe con una precisión asombrosa, incluso en referencia a su genética de la perpetua variación, algo de Kale propio de investigación se han concentrado en la inusual capacidad de adaptación de ADN de los humanos. El descubrimiento se convirtió galáctica de noticias dentro de unos días. Y de repente, el vínculo de Marquez y Kale no era solo una curiosidad diplomática. Era el potencial de la profecía de cumplimiento. Evidencia que los antiguos Sears había previsto humano-Valar y cooperación como crucial para la supervivencia de la especie. Las facciones políticas de ambos lados se apoderaron de él de inmediato. Quienes apoyaron la alianza señalaron la profecía como una validación, una prueba de que los humanos y Velari estaban destinados a trabajar juntos. Quienes se opusieron lo llamaron superstición. Argumentó que los textos antiguos no deberían dictar la política moderna. Esa coincidencia no fue el destino. Y Marquez y Kale se encontraron en el centro de una tormenta política que no habían pedido y no querían. Fueron invitados a hablar en el Consejo de la Alianza, se les pidió que hicieran apariciones públicas representando la posibilidad de una cooperación velar y humana más profunda. También fueron blanco de extremistas de ambos bandos. Humanos que veían a los Velari como extraterrestres manipuladores que usaban la profecía para controlar a la humanidad. Velari que veía a Marquez como un extraño corrompiendo sus tradiciones. La seguridad a su alrededor aumentó. Sus movimientos se restringieron y la presión de ser símbolos en lugar de personas se intensificó hasta que se sintió sofocante. Esto es insostenible, dijo Kale una noche después de otra agotadora aparición pública. No podemos seguir siendo exhibiciones de teatro político. No me inscribí para ser la profecía de nadie, Marquez estuvo de acuerdo. Acabo de salvarte la vida. Todo lo demás se construyó sobre eso sin preguntarnos a ninguno de los dos. Fueron interrumpidos por un mensaje de prioridad de Dolor y Pram. La familia de Kale, específicamente su padre, Lord Narhan, jefe de una de las casas más poderosas de la civilización Velari, exigía su regreso a casa para cumplir con las obligaciones tradicionales. El mensaje era formal pero claro. El vínculo de Kale con Marquez, aunque reconocido, se consideraba una necesidad en tiempos de guerra que no debería interferir con sus deberes reales. Se esperaba que regresara a Dolor y Pram para entablar negociaciones para un matrimonio político con un noble Velari de posición apropiada, una unión que fortalecería la posición de la casa Nether y cumpliría con las obligaciones que se esperaban de ella como heredera. Kale leyó el mensaje con una expresión que Marquez había aprendido a reconocer como angustia cuidadosamente controlada. No pueden ser serios. ¿Qué quieren?, preguntó Marquez. Kale le entregó el mensaje traducido. Lo leyó sintiendo que algo frío se le asentaba en el estómago. ¿Quieren que te vayas para casarte con otra persona y tratar nuestro vínculo como qué? Un gesto político que sirvió a su propósito. En esencia, sí, dijo Kale en voz baja. Mi padre respeta la tradición, pero respeta más el poder. Nuestro vínculo puede ser sagrado por ley antigua, pero también incomoda sus planes políticos. Él espera que priorice el deber hacia nuestra casa sobre el deber hacia ti. ¿Qué quieres hacer?, Marquez preguntó, aunque una parte de él temía la respuesta. Kale permaneció callada durante mucho tiempo, mirando por la ventana a las estrellas. Me criaron para valorar la tradición por encima de las preferencias personales. Servir a mi casa y a mi gente sin importar el costo personal. Las demandas de mi padre no son irrazonables para los estándares de nuestra cultura. Un matrimonio político fortalecería alianzas importantes, serviría para propósitos prácticos. Se volvió hacia Marquez. Pero también he pasado 6 meses aprendiendo que la tradición debe servir a las personas, no al revés. Ese deber significa más cuando es elegido en lugar de meramente aceptado. Y he llegado a valorar lo que hemos construido juntos, esta asociación, este entendimiento más de lo que valoro las ambiciones políticas de mi padre. Marquez sintió la esperanza y el miedo en su pecho. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que necesito volver a Velari Prime para enfrentarte a mi familia para comprender lo que realmente exigen para tomar una decisión sobre mi futuro con pleno conocimiento de las consecuencias. Marquez asintió, tratando de ignorar la sensación de vacío en su pecho. Yo entiendo. ¿Cuándo te vas? Mañana, dijo Kale, el transporte ya está programado. Marcus, si necesitas irte, vete. Marquez interrumpió. No voy a obligarte a hacer juramentos a los que esencialmente te obligaron. Si hay una manera de honrar sus obligaciones familiares y nuestro vínculo, genial. Si no, respetaré cualquier decisión que tomes. Kale lo miró con una expresión que no podía leer del todo. Gracias por entender,
por no exigirme que te elijo a ti por encima de todo lo demás. No voy a ser la persona que te haga sacrificar tu cultura y tu familia por un vínculo que comenzó como un accidente. Marcus dijo, aunque desearía que las circunstancias fueran diferentes, pasaron esa noche principalmente en silencio, procesando ambos lo que podría venir. Cuando Cale se fue a la mañana siguiente, Marcus trató de apoyarla, de ser profesional. Habían construido algo significativo durante 6 meses, pero él entendió el peso de las expectativas familiares y la obligación cultural. Si ella eligiera la tradición por encima de su asociación, él la aceptaría. Dolería, pero él lo aceptaría. Pasaron 3 días. Marcus se dedicó a su trabajo, tratando de no pensar en Cale en Dolor y Cram, negociando el fin de su vínculo. Él sabía que esta situación era temporal. Se dijo a sí mismo. Simplemente se había sentido demasiado cómodo, demasiado invertido en algo que siempre iba a ser complicado. Al cuarto día, se abrió la puerta de su cuartel y Cale entró. Marcus levantó la vista del proyecto de ingeniería que había estado usando como distracción, conmocionado. ¿Has vuelto? He vuelto. Cale confirmó, dejó su maleta de viaje y lo miró directamente. Enfrenté las expectativas de mi familia. Escuché sus argumentos sobre el deber y la política de la casa y las obligaciones apropiadas. Consideré que el matrimonio político que habían concertado conoció al noble que se suponía que debía aceptar. Y les dije que no. ¿Tú qué? Marcus preguntó, sin creer del todo. Les dije que no. Cale repitió. Le informé a mi padre que ya tengo un vínculo. Una que podría haber comenzado accidentalmente, pero que se ha vuelto genuina a través de 6 meses de respeto compartido y amor creciente. Le dije que el sargento Marcus Chen es mi elegido, no solo por ritual, sino por elección consciente, y que tengo la intención de honrar ese vínculo plenamente. Marcus se puso de pie, con el corazón latiendo con fuerza. Amor, dijiste amor. ¿Pensaste que volverías si no me importabas? Cale preguntó, y ahora había calidez en su voz. ¿Pensabas que estos meses no significaban nada? Tú que me llevaste a través del fuego, que honraste tradiciones que no entendías, que me trataste como un igual en lugar de un premio. Tú, que me desafías, me haces reír y me ves como Cale en lugar de Lady Natharin. Sí, Marcus. Amor. Marcus cruzó la distancia entre ellos en 3 pasos. Pensé que elegirías la tradición. Pensé que las expectativas de tu familia importarían más que lo que hemos construido. Podrían haberlo hecho, admitió Cale. Si lo que hubiéramos construido fuera mera obligación y conveniencia, pero no lo es. Es una asociación genuina, un afecto real y la primera vez en mi vida que me sentí realmente visto por otra persona. Ella sonrió. No sacrificaré eso por las ambiciones políticas de mi padre. Marcus la besó, y Cale respondió con un entusiasmo que sugería que había estado esperando esto tanto como él. Cuando finalmente se separaron, ambos sonreían. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Preguntó Marcus. Nos deja como en lo que nos hemos estado convirtiendo, respondió Cale. Socios, compañeros, 2 personas que se eligieron a pesar de circunstancias imposibles. Ella hizo una pausa. También nos deja con la considerable desaprobación de mi padre y las complicaciones políticas que conlleva. Pero encuentro que valoro tu asociación más que su aprobación. Marcus le tiró de la ropa. Lo resolveremos juntos. Juntos. Cale estuvo de acuerdo. Y la palabra tenía espera, una promesa, un compromiso que iba más allá del ritual hacia algo que ambos habían elegido conscientemente. Los meses siguientes trajeron desafíos. La negativa de Cale al matrimonio concertado creó tensión con su familia y complicaciones políticas dentro de la sociedad Velarri. Pero también solidificó algo entre ella y Marcus. El entendimiento de que se habían elegido el uno al otro por caminos más fáciles, que su vínculo era real en lugar de solo cumplimiento ritual. Continuaron su trabajo como mediadores entre los intereses humanos y Velarri, ahora aún más efectivos porque su asociación se basaba genuinamente en el entendimiento y el afecto mutuos. La profecía que los había convertido en símbolos se volvió menos importante que el trabajo real que estaban haciendo, los puentes que estaban construyendo entre las especies. Un año después de que Marcus sacara a Cale de ese centro de investigación en colapso, decidieron formalizar su relación en términos humanos y Velarri. Los Kabar los habían obligado legalmente, pero querían honrar a ambas culturas. La ceremonia fue más pequeña que la primera. Amigos cercanos, colegas, familia elegida en lugar de requisitos diplomáticos. Marcus vestía su uniforme de gala. Cale vestía túnicas que mezclaban la tradición Velarri con el blanco humano, un símbolo visible de sus vidas fusionadas. Hablaron votos en ambos idiomas, prometiendo cosas que ya habían estado viviendo, asociación, respeto, apoyo a través de la adversidad, amor que había surgido de comienzos inesperados. Cuando los eficientes los declararon casados por la ley y la costumbre humanas, completando lo que los Kabar habían comenzado, los aplausos de sus amigos reunidos se sintieron genuinos en lugar de políticos.
Después, sola en cuartos que ahora eran genuinamente hogareños en lugar de solo un espacio asignado, Cale le hizo a Marcus la pregunta que había comenzado todo. ¿Te arrepientes de ese día corriendo hacia un edificio derrumbado para salvar?